Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Sí, Señor. Usa mis manos, Señor. Dígale a Él, usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú has venido, Señor, a salvar, a rescatar, a perdonar lo que se había perdido, Señor. Gracias por venir, Señor, hace más de unos 2000 años atrás, Señor, a rescatar nuestra vida. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por darnos una nueva oportunidad, Señor. Gracias por utilizarnos. Te entregamos este tiempo, Señor. Ahí donde que usted está, prepare su corazón. Levante sus manos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Levante sus manos a Él y dígale con sus manos levantadas, dígale: Señor, te doy las gracias por traerme, Señor. Hoy quiero preparar mi corazón para escuchar tu palabra. Dígale: quiero preparar mi corazón para escuchar tu palabra, para guardar tu palabra. Ahí con sus ojos cerrados, dígale: Señor, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día, de noche, meditaré en él. Dígale: guardaré y haré conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá muy bien. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tome asiento, abra su Biblia. Bueno, buenos días, mis queridos. Bienvenidos con todos los hermanos que están aquí en la casa. También bienvenidos a los hermanos que están en las pantallas a través de Facebook. Les pido que tomen asiento, prepare su palabra, abra su palabra ahí donde que usted está, ¿sí? Prepare su corazón. Quiero que por favor me acompañen esta mañana. Vamos a Lucas, por favor, Lucas capítulo 17. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a leerle desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Cuando usted ya lo tenga, me dice amén. Le repito de nuevo. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a leerle desde el versículo 11 hasta el versículo 19. La palabra del Señor nos dice de esta manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id y mostrarse a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. 17. Respondió Jesús y dijo:
¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 en dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. 19. Y le dijo Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué poderosa historia. Cuenta la historia de que Jesús estaba pasando entre Samaria y Galilea, y Jesús entra a una aldea y le salen al encuentro 10 personas leprosas. Déjeme contarle un poco de la historia. En aquellos tiempos, la lepra era una enfermedad muy grave. La lepra en ese entonces no había cura. La lepra era contagiosa. Y hace muchos tiempos, en el libro de Levítico 13, cuenta que la gente, cuando se contagiaba de lepra, tenía que apartarse de las personas que estaban ahí, las personas sanas. Entonces, y esas personas tenían que rasgarse las vestiduras y tenían también que caminar con una campanita. Cuando ellos caminaban, la campana sonaba y la gente sabía que venía una persona leprosa. Entonces, y esa gente también tenía que estar una apartada de toda la sociedad, y la otra también que cuando él caminaba, aparte que las campanas le sonaban, tenía que estar gritando. Tenía que decir que él era inmundo, que él estaba con lepra. Entonces él tenía que decir la enfermedad que él estaba en ese tiempo pasando. La enfermedad era tan grave que unos se sanaban y otros no se sanaban. Como digo, al que le cayó, ¿no? Uno se sanaba y otros no se sanaban. Entonces dice Jesús que pasando por ahí salen 10 leprosos. Póngame atención a esto. Salen 10 personas que estaban enfermas. Y los 10 se acercan a Jesús, aunque Jesús primero se acercó a ellos. ¿Por qué? Porque dice que Jesús estaba pasando por Galilea y Samaria. Entonces, al momento que él entra a una aldea, le salen unos leprosos y ellos no se podían acercar porque era una ley, que no, un leproso no podía acercarse a las personas por el contagio que había. Pero desde lejos le dijeron: Señor, límpianos. Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor lo que hizo fue extenderles misericordia a los 10. Escúchenme, a las 10 leprosos le extendió misericordia. Entonces, cuando ya Jesús les da una orden a los leprosos, le dice: mire, quiero que vayan y se acerquen donde los sacerdotes. ¿Qué tenía que hacer aquella persona que estaba con lepra? Tenía que acercarse donde el sacerdote y el sacerdote confirmar si estaba con lepra o no estaba con lepra. Pero Jesús ya les dio una orden, ya les dio la palabra y les dio a los 10, sin excepción de personas. Los 10 estaban enfermos y los 10 recibieron la sanación. Se acercaron donde el sacerdote y el sacerdote confirmó que estaban sanos. Pero lo increíble es que los leprosos, mientras caminaban al sacerdote, ellos ya estaban siendo curados. Ellos ya estaban siendo sanos de esa lepra. Entonces, cuando ya los 10 leprosos están sanos, uno de ellos, no dice los 10, sino uno de ellos dice que se mira. Quizás él se asombró, quizás una persona que está con lepra está todo la piel fea, escamosa, quizás está cayéndose en pedazos posiblemente, y él, al ver que sus manos estaban limpias, al ver que su cuerpo estaba limpio, al saber que ya no le dolía, porque acuérdense que la lepra causaba dolor, entonces ver que ya no le dolía, se dio cuenta que estaba limpio. Se dio cuenta que en realidad
había recibido un milagro de parte de Dios. Y este también dice que era un samaritano. Acordémonos que los samaritanos no se llevaban con los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran idólatras, los samaritanos eran pecadores, y los judíos, aparentemente ellos también eran, pero se creían mejores que los samaritanos, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando este samaritano dice, wow, me sanó el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo tengo que regresarme a darle las gracias a aquel que había hecho un milagro en la vida de este hombre. Él coge, se regresa donde el Señor y dice que este leproso samaritano se acerca donde el Señor y se postra a los pies de Jesús. Y al momento de postrarse a los pies de Jesús, dice que comienza a adorarle, a darle las gracias. Pero Jesús dice, pero no eran 10. ¿Qué pasó con esos 9? ¿Qué pasó con ellos? Aunque los 10 habían recibido sanación, limpieza, pero él se regresa y comienza a decirle, mira, tu fe te ha sanado. Qué increíble, qué increíble. Y ni siquiera hay algo bien presente que tenemos que entender, que al final del capítulo Jesús no le dice, tu fe te ha sanado. ¿Qué le dice? Tu fe te ha salvado. Porque el leproso estaba con rumbo, quizás a morir, quizás como un perro. Quizás el leproso estaba con esa, sin esperanza, pero Dios le da esperanza. Pero ahí llego, donde que vamos a comenzar a desglosarle un poco sobre este asunto. Me da tristeza de saber que en estos días he tenido que salir para comprar algunas provisiones y hay mucha gente que en realidad yo no sé si la gente está loca ya, porque digo, uno trata de estar en la casa, trata de cuidarse, trata de no salir, pero hay gente que sale sin protección. Y también veo que se acercan a las tiendas y comienzan a comprarse cigarrillos, comienzan a comprarse alcohol. Qué tristeza de la vida, porque veo que esa gente ni se valora a ellos mismos, peor van a valorar a la gente que está al lado. Hay algo una situación de conciencia. Póngale en silencio, bájele la como se llama, póngale en silencio. Deme su señor. Oh. Ok. Vamos a ponerle, les pido 1000 disculpas, que el teléfono no estaba en silencio y se cayó, pero pasan en las mejores familias. Ok. Entonces, veo que la gente en realidad no ha entrado en conciencia. Tenemos a un Señor que quiere darnos esperanza. La lepra en estos tiempos representa, déjenme decirle, representa el pecado. En esos tiempos la lepra, déjenme decirle que no era curable. Unos se sanaban y otros no se sanaban. Pero lamentablemente en estos tiempos es de la misma manera. Hay gente que más se va a buscar las cosas de afuera que a buscar las cosas de Dios. Hoy en estos tiempos estamos pasando un tiempo difícil de esta enfermedad del coronavirus,
y cada uno está metido en las casas, guardados en la casa con miedo de guardarse, de no contagiarse. Pero a veces déjeme decirle que esta enfermedad no es tan grave como el pecado. El pecado es mucho más grave que cualquier cosa que pueda suceder. El pecado, cuando nosotros no reconocemos al Señor, cuando nosotros no nos acercamos al Señor, ese pecado nos puede destruir. Ese pecado no nos permite prosperar. El pecado es el que nos detiene. El pecado es lo que ofende al Señor. Y el pecado, déjeme decirle que hoy por hoy está por todo lado. Necesitamos entender que el pecado es algo que Dios no le agrada. La gente, todo mundo hemos cometido pecados. Es como que todo mundo está con esa lepra. Pero el pecado, no hay un solo ser humano que pueda sanarle. No hay un solo ser humano que le pueda limpiar. Solamente hay alguien que hace más de 2000 años atrás pagó un alto precio por usted y por mí. Solo hay uno que tuvo que venir siendo Dios, estando en los cielos. Él tuvo que venir a esta tierra en semejanza de hombre, caminar en esta tierra, sentir lo que nosotros sentimos. El Señor Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Él vino y aquí como hombre, Él fue tentado en todo, pero no cayó en pecado. Él sabía y Él tuvo que venir a este mundo lleno de pecado. ¿Para qué? No para pasar el tiempo. El Señor vino con el único propósito de dar salvación a las personas. Hace muchos años atrás, cuando la primera pareja fue puesta en el Edén, fue puesta en el jardín del Edén, ellos tenían todo, pero lamentablemente ellos pecaron por una cosa, la desobediencia. Y ellos perdieron el privilegio de estar en un jardín hermoso, de no conocer la muerte. Por un hombre entró la muerte, pero dice que por segundo Adán entró la vida, entró la esperanza, entró la salvación. Y Jesucristo, estando en esta tierra, Él comenzó a transmitir lo que era el plan de Dios para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros. Había gente que estaba con lepra, el Señor les sanaba, pero qué triste de saber que solamente uno se acercó a reconocerle al Señor, a decirle gracias, Señor, por esta oportunidad de vida. Porque la lepra les mataba, les daba dolor, les destruía. El pecado también es de la misma manera. El pecado causa dolor, causa destrucción. El pecado también hace que nosotros sí estemos vivos, pero a la misma vez estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero el Señor vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Tenemos una esperanza, una oportunidad de todavía buscarle a Él. Hoy en estos tiempos de cuidarnos, pero mis queridos, el cuidarnos se trata de primero reconocerle a Cristo como nuestro Señor y nuestro único Salvador, que Él nos puede limpiar nuestro corazón. Él puede limpiarnos nuestra alma. Los 10 leprosos, los 9 leprosos solamente fueron limpios. ¿Por dónde? Solo por afuera. Sí, quizás ellos recibieron la sanación, como muchos de nosotros hemos recibido sanación. Pero a veces lo triste de la vida es que hay gente que ha estado bien enferma, bien a punto de morir, y Dios en la providencia, en la misericordia les ha extendido la vida y les ha dado otra oportunidad. Solamente dicen, ay, qué chévere, estoy sano, pero vuelven a lo mismo, vuelven a la vieja vida, vuelven a donde Dios un día les sacó. Y Dios no quiere eso. Ellos, los 9 leprosos, recibieron limpieza por afuera, pero dentro de su corazón
seguían con la lepra. No fueron agradecidos. No fueron agradecidos. Y la gente que se apartó de él murió sin historia. No se sabe de ellos. No sé qué pasaría. Pero sí hay una historia de que un leproso nomás se regresó. Solo uno. Y él dice que se fue a los pies del Señor. El irse a los pies en ese tiempo, irse a los pies de alguien, era reconocer que era el soberano, gobernado. Alguien que podía gobernar su vida. Este leproso se arrodilla donde él y reconoce. Qué hermoso de saber que no sabemos qué es lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Pero sí tenemos que ser agradecidos. Agradecidos. Agradecidos con él. De dónde Dios le sacó. De dónde Dios me rescató. ¿Qué era antes de estar con el Señor? Pero a veces se nos pasa tan rápido que medio el Señor nos hace un milagro y nos quedamos con el milagro, pero no nos quedamos con el hacedor de ¿qué? De los milagros. Por eso el Señor, Él quiere que sí, recibamos, pero todo. Que no recibamos solamente un milagrito y punto. Los milagros, déjeme decirle, a nadie sorprende, porque hasta el diablo puede hacer milagros. ¿Sabían eso? Hasta el diablo hace milagros. Y los milagros no cambian la vida a nadie. No cambia la vida a nadie. Porque ahí podemos ver 9 leprosos, 10 leprosos reciben sanación. Los 9 se van otra vez cantando y bailando. No sé a dónde se fueron. Pero yo estoy seguro que no vinieron a Jesús. Solo uno fue el que regresó y le agradeció al Señor. Y reconoció que Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Por eso el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Ni siquiera le dijo te ha sanado, porque para el Señor la sanación, déjeme decirle, sanación física es lo secundario. Lo primario es la sanación espiritual. Por eso, ¿para qué? Para todos los milagros que Jesús hizo, a todos los que el Jesús salvó y los que le reconocieron a Él, pusieron su fe, su esperanza en Él, dijo, tu fe te ha salvado. ¿De qué me ha salvado? Del infierno, de la segunda muerte. El Señor dice que vino a rescatar a aquellos que se habían perdido. Y nosotros estábamos perdidos. ¿De qué me sirve estar sano? Si al final, si no tengo a Cristo, me voy a ir al infierno. ¿De qué me sirve? El pecado es lo que nos aleja de Dios. Escúcheme. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Pero hay un intermediario, dice, entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Solo Jesucristo es el único que nos puede limpiar de esa lepra que nosotros tenemos en el corazón. Quizás aquí físicamente no vemos nada, pero solo el Señor nos puede sanar. Déjeme decirle, el Señor puede sanar a aquel que pueda ser contagiado también con coronavirus. El Señor está haciendo milagros. Hay muchos testimonios que te están sanando por Él. Pero espero que no sean como esos 9 leprosos que recibieron sanación y otra vez regresaron donde que un día Dios les sacó. El Señor quiere que seamos agradecidos, que si somos sanados, pues podamos reconocerle a Él y vivamos con Él para toda nuestra vida. Quizás hoy en estos tiempos también estamos con esto del coronavirus, que no nos podemos acercar como aquellos tiempos con la lepra, ¿no? El leproso no podía saludarse. Oye, pana, ¿cómo estás? Date un abrazo. No, quizás un leproso anhelaba eso. Anhelaba abrazarle a su hermano, anhelaba pasar con su amigo, con su familia. Quizás esas personas no pudieron esa enfermedad. De pronto les cayó, de pronto se contagiaron. Pero el pecado también es de la misma manera. El pecado también es contagioso.
El pecado también uno se le puede contagiar a otros. Y quizás si no hay nadie quien nos limpie de ese pecado, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a morir con esa enfermedad. La lepra producía dolor. El pecado produce ¿qué cosa? Produce también dolor. Muchas personas, muchas familias se destruyen por el pecado. Muchos jóvenes se destruyen. ¿Por qué? Por el pecado. Están metidos en las drogas, en el alcoholismo, metidos en la prostitución, metidos en la homosexualidad, metidos en la mentira, metidos en la rebeldía. Los padres no pueden controlar a sus hijos porque los hijos lamentablemente están con lepra. Los hijos en su corazón están contaminados con pecado porque la rebeldía, la soberbia está en el corazón. Y eso ha hecho que no hagan caso a los padres, que vayan atrás del mundo, que vayan atrás de ¿qué cosa? De la desobediencia. Algo que a Dios le duele en el corazón es la desobediencia. La desobediencia, ¿qué cosa? A su palabra. Su palabra es la que tenemos que guardar. Permitir que Dios coja y limpie nuestro corazón. Hay mucha gente que está contagiada con enfermedades que son graves. Enfermedades que a veces son incurables. Dios le puede sanar. Ponga su fe en el Señor Jesucristo. El Señor es misericordioso. Si usted cree en el Señor, usted va a recibir una sanación. Pero no se quede con ese milagro. Como le digo, qué tristeza. Justamente ayer tuve que salir y veo que una señora se acerca a comprarse un cigarrillo. Dijo que no era para ella, pero quizás sea para el hijo, para el esposo, yo no sé. O sea, ¿qué pasa con esto? Es irónica la vida. La gente que está enferma, contaminada por esas cosas del riñón, el pulmón, quiere ser sana. Y la gente que está sana quiere ser enferma, contaminándose con muchas cosas. O sea, no se valoran. Hay gente que ha nacido sin brazos. Hay gente que ha nacido sin piernas. Y esa gente valora la vida. Y esa gente que nació sin brazos, sin piernas, anhelaría correr. Anhelaría dar un abrazo, pero no puede. Pero la gente que nació sana por la providencia de Dios, daña su cuerpo, daña su vida. ¡Wow! Es sorprendente de ver. Y veo que aquí igual hay mucha gente que ha reconocido a Cristo, pero hay mucha gente que en vez de estar con la familia, en vez de estar adentro de las casas, pasan afuera. Ahí, no es Coca-Cola de repente, pegándose ahí sus copas. Veo que jóvenes están ahí cogiendo sus cosas, emborrachándose. O sea, estamos en un mundo donde que en realidad ni esto para esa gente, ni esto que está sucediendo, no la van a detener. Atrás de las pasiones, atrás del pecado, atrás de vivir en este mundo. Y la palabra de Dios nos dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vivimos como si nunca fuéramos a morir. Vivimos como que nunca fuéramos a los pies del Señor y vamos a rendir cuentas. Si no nos rendimos al Señor Jesucristo, hoy aquí en esta tierra, un día tendremos que rendirnos en el cielo ante el Señor. Y ahí es donde que el Señor va a tomar cuentas. Si no se rindió en esta tierra y le sirvió al Señor, se va a rendir arriba a los pies de Cristo, pero quizás va a perder esa oportunidad de vivir para Él por siempre. Qué espectacular que el Señor dice que Él pasaba. Hoy el Señor también está pasando, pasa por las aldeas, dice, pasa quizás por nuestra vida, está pasando por nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con esa lepra? ¿Nos vamos a quedar con eso de que pasa todo esto, se compone todo esto? Vemos noticias que cada vez está más grave la situación. Vamos viendo que ya van para 7,000, 8,000 personas
contagiadas con todo esto. ¡Wow! Y muchas personas se sanarán, muchas personas no se sanarán. Muchas personas recibirán el milagro de parte del Señor. Pero esperamos que se queden con el Señor. Y no sea solamente por este tiempo. Porque por este tiempo es que la gente, ay, es que qué miedo, me voy a morir, ¿qué será? Vivimos atemorizados por todo esto. Y eso es normal ante un ser humano. Pero aquel que está puesto la confianza en el Señor Jesucristo está tranquilo. Está tranquilo, ¿por qué? Porque la lepra que yo tenía en mi corazón, Dios, ¿qué cosa? Le has limpiado. Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, Él iba sanando, pero hacía milagros solamente para que crean los incrédulos. Porque así no hacía milagros, posiblemente los incrédulos decían, no, este no es común y corriente. Pero como Jesucristo es Dios, Él sanaba, pero aún haciendo milagros, ¿qué hacía la gente? Este es hijo del diablo. Este no es Dios, este no es Mesías. Hay mucha gente que verá milagros y no se acercarán a Dios. No se acercarán a Cristo. Porque ahí se cumple la palabra que dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. ¡Wow! El Señor está ahí. Y no, prefieren irse por otro lado como los nuevos leprosos. Se fueron posiblemente a parrandear, no sé a dónde se fueron. Se fueron de shopping. Se fueron al fútbol. No sé a dónde se fueron, porque más prioridad es lo de afuera que lo de adentro. Pero uno sí regresó. Uno sí, y era samaritano. Los samaritanos eran despreciados. Y él quizás se sentía despreciado por los judíos que estaban ahí, pero amado por el Señor. Eso es lo increíble. De que quizás usted y yo podamos ser despreciados por la gente de afuera, pero amados por el Señor. Amados por Él. Él nos limpió. Y Él no nos limpia para que nosotros desperdiciemos la vida en este mundo. Él nos limpia para darnos un propósito. Él nos limpia ¿para qué? Para que sea glorificado el nombre de Dios. Déjeme decirle, había enfermedades que Jesucristo decía, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que se glorifique ¿quién? Dios. Para que Dios sea exaltado. Había muchas enfermedades. Había liberaciones, había gente que estaba endemoniada. Jesús iba con esa autoridad y esos demonios huían de ahí. Eran liberados de la cautividad de los demonios. Pero asimismo unos venían y otros se iban. Wow, qué tristeza. Por eso es que el Señor, en estos tiempos, el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos. Otra vez le repito. Y si quiere ponerle un tema al título es ser agradecido con el Señor. Seamos agradecidos con todo lo que tenemos. Porque si hoy estamos respirando, ¿es por quién? ¿Será por mi plata? ¿Será por mis posiciones? No. Yo estoy respirando porque se le ha placido a Dios tenerme este día más con vida. No hay más. Entonces seamos agradecidos con Él. De que si Dios hizo un milagro, acérquese al Señor, no se quede con milagro. Pero el milagro que todos hemos recibido es el milagro de la salvación. El milagro de la salvación. No seamos desagradecidos con Dios lo que está haciendo en estos tiempos. Lo que Él ha hecho hace muchos años atrás. Quizás usted le ha conocido al Señor recién, o le conoció hace 20 años. Seamos agradecidos con Él. Quizás usted diga, vea, pero yo estoy pasando un tiempo difícil, he cometido pecado, pero quizás este pecado Dios no me va a perdonar. Dios sí le va a perdonar. Porque hay una promesa. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único que nos puede limpiar nuestro corazón. Jesús es el único que nos puede perdonar el pecado que estemos pasando. Pero el Señor no quiere que seamos ingratos. El Señor quiere que seamos agradecidos. Agradecidos con Él por todo lo que Él nos está dando. Agradecidos con Él que hasta el día de hoy hemos estado sanos. He conversado con muchos hermanos de la iglesia y les he llamado y les he preguntado y les he dicho: mis queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Alguna novedad? ¿Hay un familiar contagiado? Cuéntenme. Dice: no, dando gracias a Dios, nuestra familia está cuidada. Y aunque también hay familias que en la familia hay un creyente y los demás no son creyentes, pero la misericordia de Dios, sanación para todos. Y esperamos que nuestra familia se acerque ¿a quién? Al Señor. Que no se quede solamente con esto de que sí, gracias a Dios, me sanó, me cuidó, no me contagié. Ahora sí, disfrutemos y celebremos que no me contagié. No. Sino que hoy más que nunca digamos: gracias, Señor, tú me cuidaste, tú me sanaste. Aunque quizás hay gente que se contagió, diga: me contagió, pero me sané. Y diga: Señor, gracias, gracias. Y pueda encontrar el propósito en el Señor. Pueda seguirle al Señor, pueda servirle al Señor, pueda hacer una historia con el Señor Jesucristo. Haga una historia. Sabía que el Señor quiere tener una historia con usted, conmigo, con todos. Dios quiere hacer una historia con nosotros. Y antiguamente sí, posiblemente estábamos contagiados con la lepra del pecado. Pero no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarnos. Y Dios nos da una segunda oportunidad. Y déjeme decirle que cuando Dios le perdona, Él sí perdona. No es como nosotros. Nosotros no perdonamos. Y cuando perdonamos, nos acordamos. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que en el año de 1948 me hiciste esto. O a veces no queremos perdonar. Pero el Señor, cuando perdona, Él perdona. Y cuando usted se acerca donde el Señor, le dice al Señor: perdóname el pecado que cometí hace 50 años atrás. El Señor dice: ¿de qué me hablas? Yo te perdoné. Los pecados yo los perdono y yo los boto al fondo del mar. El diablo es el único que viene a condenar, pero Cristo no vino a condenar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a esta tierra a darnos esa salvación. Y en estos tiempos, Semana Santa, y justamente hoy celebramos la resurrección de Cristo, ¿no? Porque acordémonos que fue crucificado, sepultado, pero Él no se quedó en la tumba. Él resucitó y se levantó. Y juntamente con Él también los que un día hemos de morir, hemos también de ser levantados para la gloria del Señor. Y un día estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y Dios nos resucitó de nuevo. Y estamos vivos con una nueva clase de vida, con una nueva oportunidad. Y el Señor fue crucificado y tomó los pecados suyos, mis pecados, y se los llevó en la cruz. Y estando en la cruz, Él dijo: Padre, consumado. ¿Qué cosa? Consumado es, dijo. He terminado, he rescatado. He venido a cumplir lo que tú me enviaste a hacer en esta tierra. No me he desviado. Y ahora la salvación solo se lo obtiene reconociéndole al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. La salvación solo es por gracia, no es por obras, mis queridos. No es por obras, llévese esto. Es por la pura gracia de Dios.
Usted no puede ni yo puedo comprarle la salvación al Señor. No puedo comprar mi salvación. Puedo tener los millones que pueda tener. La salvación no se compra. Porque no pudiera pagar. Es que tengo 10,000 billones. No, Señor, eso es poquito. Porque lo que Jesucristo hizo en la cruz hizo algo que es impagable, no hay precio. La salvación es por gracia, no tiene precio, pero sí hay un precio que el Señor pagó. No podemos comprar. Es por pura misericordia. La salvación no lo tengo porque regalo. La salvación no tengo porque soy bueno, porque no hago esto, no hago esto y otro. No, oh, puras obras, no. La salvación dice que no es por obras, sino por la gracia de Dios. Si yo me porto bien, es porque amo a Dios. Pero no es que porque yo me porto bien, eso me va a llevar al cielo. No, no es así. Es por pura gracia de Dios. Porque si yo nazco de nuevo, si yo tengo a Jesucristo en mi corazón, no voy a andar pecando. No peco porque amo a Dios, porque he entendido la vida en Cristo. Pero no es que porque yo me porto bien, tengo la salvación. No es que porque yo doy caridad, tengo salvación. No es porque yo voy a la iglesia, tengo la salvación. La salvación es por gracia. Y el Señor quiere limpiarnos para darnos salvación. ¿Cuántos me dicen amén? El Señor quiere limpiarnos de la lepra. En aquellos tiempos había lepra física. Hoy hay lepra espiritual que está dentro de nuestro corazón. Y el Señor quiere limpiarnos a todos, no a unos nomás. A todos, a todos. Así venga el peor asesino. Acuérdense en la cruz. Jesucristo crucificado y estaba un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Y los dos comenzaron a burlarse del Señor. Pero como pasaron las horas, el uno comenzó a meditar. Los dos maldecían. Pero Jesús nunca maldijo. Jesús siempre estaba diciendo, perdónales. Porque no saben lo que hacen, Señor. Jesús intercediendo al Padre, rogando por nosotros, crucificado, clamando por nosotros, diciendo, Padre, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado, yo estoy aquí, yo estoy en lugar de ellos, yo estoy pagando el precio, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Muchos se reían, muchos le escupían, pero el Señor, perdónales, Señor, perdónales. Yo he muerto para limpiar, ¿qué cosa? Su lepra, su pecado. Por eso estoy en la cruz. ¡Wow! Y en un ladrón ahí en la cruz, ¿qué le dijo al Señor? El ladrón era malo, él sí era malo. El que estaba crucificado, no. Él era un cordero puro y santo. Pero el que estaba al lado, sí. Él se había robado, posiblemente había violado, posiblemente había matado. Yo no sé qué hizo, pero tuvo que hacer cosas malas para que esté crucificado. Pero el ladrón, un ladrón le dijo, Señor, acuérdate. Y el ladrón no tuvo tiempo ni de caminar posiblemente con Jesús. No tuvo tiempo de bautizarse. No tuvo tiempo de hacer buenas obras. Solo tenía un segundo para decirle, Señor, acuérdate de mí en tu día. Y el Señor no le dijo, oye, ¿sabes qué? Espérate, mañana yo vengo y hago esto nuevo. Y no, hoy dijo, hoy estarás conmigo, hoy. Y a este instante estarás conmigo. Perdonado, limpiado la lepra del corazón. Wow. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere esto, que nosotros nos acerquemos a Él. A usted que me ve atrás de las pantallas, si usted está enfermo, cree en el Señor Jesucristo, pero no se quede con el milagro, no regrese otra vez. Sea agradecido y quédese con el Señor toda su vida. Sírvale, búsquele, ponga su vida a su disposición, como acabamos de cantar. Me acerco a ti, Señor, no tengo nada que darte. No tengo, Señor. Pero solo tengo una cosa que puedo darte. Mi corazón. Eso es lo único que puedo darte. Y es lo único que el Señor quiere
El Señor no quiere su casa, no quiere su carro, no quiere su plata. El Señor quiere su corazón. Lo demás es añadido. Lo demás es añadido. Quiere su corazón. Quiere limpiar mi corazón. Déjese limpiar por Él. No se vaya como los 9 que no fueron agradecidos. Acérquese como el samaritano, que él fue el más pecador de todos posiblemente, y se acercó al Señor con misericordia, con humildad, porque el reconocerle al Señor, eso se llama humildad. Humildad. Hace muchos años, termino con esto, hace muchos años caí enfermo, estaba en el hospital, y en ese hospital 3 meses metido ahí, no me daban esperanza de vida. Mi vida igual, vida de joven, me gustaba igual estar tomando también con los amigos, fiestas, pero en ese hospital vi cómo la gente se moría. Y había gente que se acercaba a hablar de la palabra y unos escuchaban, otros no. Pero tuve esa dicha de que una señora se acercó y me habló del Evangelio. Y peor que la insuficiencia renal que yo tenía en ese tiempo, era mi pecado. Eso era lo peor. Y eso era lo que me iba a llevar al infierno, lo que me iba a hundir en esta vida. Y si el Señor no hubiera pasado por ahí como cuando estaba pasando por esa aldea de los leprosos, si el Señor no hubiera pasado por ahí, yo nunca hubiera podido vivir lo que hoy estoy viviendo. Con lo que el Señor me ha dado. No hablo de lo material, hablo de la parte, la paz que uno puede tener con el Señor. El pecado trae mucho dolor, acuérdense de esto. El pecado, la desobediencia trae mucho dolor. Y hay mucha gente que aprende por la mala. Necesitamos aprender, no por la mala. Acérquense al Señor mientras pueda, que dice ser hallado. Acerquémonos al Señor, que hoy el Señor ha venido a visitarnos. Esto que está pasando, como le digo, de esta pandemia, agradezcamos a Dios. ¿Y por qué, pastor, voy a agradecerle a Dios? Porque sí está muriendo mucha gente, pero mucha gente se está salvando del infierno. Mucha gente está regresando al Señor a agradecerle, pero sí también mucha gente se irá otra vez y volverá a tener lepra en el corazón, porque la lepra es contagiosa. Júntese con un pecador y usted va a ser pecador mañana más tarde, porque así dice: el que se junta con sabios es un sabio, y el que se junta con necios se vuelve un necio. Pero el Señor ha venido a rescatarnos. ¿Cuántos me dicen amén? Hoy es la oportunidad. Hoy quiere limpiar. Jóvenes, si hay rebeldía en el corazón, acérquese al Señor. Pídale perdón al Señor, a sus padres. Y no pierda lo que el Señor le está dando. La limpieza con la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia ¿de qué cosa? De todo pecado. Ya no es como los tiempos antiguos. Antes sacrificaban un animal y solo se cubría el pecado. Hoy es diferente. Hoy por una vez y para siempre. Porque antiguamente sacrificaban un cordero, otro cordero, otro cordero, y cada rato mataban sus corderitos. Pero el Señor vino a morir una vez y para siempre. Y la preciosa sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Quitemos rebeldía, quitemos desobediencia, quitemos fornicación, quitemos adulterio, quitemos borracheras, quitemos contiendas, quitemos la vida. Sí, pero no lo quitamos para tener salvación. Quitamos porque amamos al Señor. Eso es ser agradecido con Dios. Vivo, ¿por qué? Porque Cristo vive en mí. Y la salvación lo tengo por esa gracia del Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Cierre sus ojos al Señor. Todos hemos pecado. No hay un solo
Ni una sola persona que pueda decir, no, yo no he pecado esta semana, yo estoy bien, no. Todos hemos pecado. Hemos pecado con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Hemos pecado con muchas cosas. Y el Señor quiere limpiarnos de esta lepra. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Levante sus manos ahí donde que usted está. Hoy se va a acercar al Señor. Y hoy le va a entregar su corazón para que Él pueda limpiar su corazón. Quizás haya lepra. Quizás hay resentimiento, eso es lepra, es pecado. Wow. Hay envidia, hay adulterio, fornicación, es lepra. Hay mentira, es lepra. Hay desobediencia, es lepra. No hago caso a mis padres, es lepra. No hay más. Hoy es tiempo de acercarnos al Señor y agradecerle. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Gracias. Y va a terminar diciéndole, con mis manos vacías me acerco a ti, Señor. Aleluya. Vengo a ti, no tengo nada que darte. Hoy es tiempo de que usted se deje limpiar por el Rey. No puedo impresionarte, que puedo entregar mi corazón, que está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor, puedes restaurarme. Ese es el leproso agradecido. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero le entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con un gran poder de amor. Usa mis manos, Señor. Es que eso es lo que le dijo el leproso al Señor cuando se acercó. Tu fe te ha salvado, dijo Jesús. Él está limpio en el corazón. Ha recibido su milagro. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. Tú puedes perdonarte, te puedo entregar mi corazón,
¿Cómo vivir a tus pies? Dígale. ¿Cómo vivir en tu servicio, Señor? No será mucho, pero le entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder de amor. Usa mis manos, Señor. Ahora que están limpias de la letra. ¿Cómo vivir a tu servicio, Señor? No será mucho, pero le entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder de amor. Usa mis manos, Señor. 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 Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. El Señor ha puesto en mi corazón que es tiempo de apartarse de las cosas que nos contaminan. Hay personas que han maltratado quizás a su familia. Eso es lepra. Hay gente que está en su corazón con codicia de dinero y van atrás del dinero y no se quedan con el Señor. Eso es lepra. Por eso el Señor nos ha perdonado y nos ha hecho libre y nos da una nueva oportunidad. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia, Señor. Gracias porque usted es grande y usted es bondadoso, Señor. Gracias, Señor, te damos. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por lo que usted ha hecho. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias por vernos. Espero que guardemos la palabra. Y también les mandamos un saludo de parte de toda nuestra familia, de parte de los hermanos que están acá. Cuídense mucho, hagamos caso a las autoridades, estemos con el Señor, buscando constantemente del Señor. No perdamos esa oportunidad de no buscarle al Señor. Y una noticia que tenemos es que se abrió la reunión para los jóvenes por medio de Skype. Entonces, mis queridos, una buena noticia para los hermanos. Les pido que pasen la voz. Está dirigido por el hermano Javier. Muchas gracias, mi hermano Javier. A las 8 de la noche, el día sábado, se están conectando todos los jóvenes. Entonces, si usted tiene hijos que son jóvenes, usted es joven, conéctese a las 8 de la noche con todos los jóvenes por medio de la plataforma de Skype. Y ahí van a hablar, van a orar, van a aprender la palabra. Entonces, tienen sus reuniones.
vamos viendo cómo está esta situación, si seguimos por este tiempo, vamos a estar planificando también enseñanzas el día martes para vernos por Skype también, y vamos a estar hablando de temas también con todos los hermanos y vamos a podernos saludar. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Espero que me manden fotos al WhatsApp de la familia. Sí, le pido que si está con su familia, sáquese una foto. Sí, sáquese una foto y mande una foto al WhatsApp para ver si están entre familia escuchando la palabra del Señor. Y también les pido que, ya eso voy a hablar por interno con las familias, para que haya un representante de la familia para que pueda en el tiempo del culto hacerse cargo de la alabanza, para que pueda dirigir la alabanza. Entonces, para organizarnos mejor en casa. ¿De acuerdo? Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga mucho amor, mucha misericordia. Gracias, Señor, te damos. Cierre los ojos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. No nos despedimos de tu presencia, sino, Señor, de este lugar, donde quiera que estemos, nos cuides, nos protejas, nos des paz para pasar toda cosa que estemos viviendo, Señor. Que el amor de nuestro Dios, nuestro Padre, sea con cada uno de nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo alcance a todos y la comunión del Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, a todos hacia toda la verdad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hasta luego.